La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El factor principal para medir la calidad de vida o el nivel de bienestar de una sociedad es la salud. Los demás indicadores salen sobrando si en materia de salud no hay un derecho práctico, aplicable, real y medible. Así es que la salud es el derecho número uno del ser humano. En Jalisco, la evolución de la salud ha logrado evidentes avances, uno de los cuales consiste en la creación de la Comisión de Arbitraje Médico. Independientemente de su significado legal, el diccionario define el arbitraje como la acción propia de un árbitro o un juez. Eso es interesante que nos fijemos. Hoy, el doctor Salvador Chávez Ramírez, titular de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, dialoga con el auditorio de Cara a Cara sobre las facultades de este organismo que preside y qué está haciendo, pero sobre todo, cómo sirve a la sociedad. La sociedad, ¿qué espera de la Comisión de Arbitraje Médico para tratar de salir adelante? Doctor, buenos días, gracias por venir y entramos en materia. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted y sobre todo a su auditorio, don Marcos Arana. Y para nosotros es verdaderamente una oportunidad platicar a través de su programa con la población y decirles qué somos, qué hacemos y cómo pueden servirse de lo que nosotros venimos trabajando. ¿Qué es la comisión? La Comisión de Arbitraje Médico, desde su naturaleza legal, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado. Fue creado por decreto en el año del 2001, particularmente en marzo del 2001, pero se da en nuestro estado un fenómeno muy interesante, que no obstante la mayoría de comisiones de arbitraje médico en el país, todas somos igual, creadas por decreto del gobierno del estado. Para el caso de Jalisco fuimos la primera comisión de arbitraje que inmediatamente después del decreto, el Congreso del Estado, el Legislativo, le da un sustento legal, incorporando su estructura y sus funciones y atribuciones en la Ley Estatal de Salud. De tal manera que a partir del mismo año 2001, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco tiene su sustento en el artículo 91 de la Ley Estatal de Salud, donde están definidas sus atribuciones, su estructura, sus funciones y obviamente todo aquello que tiene que ver con su quehacer. Esto hace que hayamos sido la primera comisión con este tipo de sustento legal y que obviamente eso nos haya permitido ahora a prácticamente 15 años de creados, tener con mucha facilidad esa integración en la estructura, digamos, en el sistema judicial del Estado, que nos permite de alguna manera, y lo hablaremos si usted me permite más tarde, tener con mucho una personalidad jurídica que le da mucho más certeza al ciudadano que nosotros atendemos. Doctor Chávez Ramírez, hay una cuestión. ¿La Comisión Estatal es reflejo, es espejo de alguna disposición federal? De alguna manera sí. En el año 1996 se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lo que hoy conocemos como la CONAMED. Esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico se crea a partir de la necesidad que de alguna manera se manifestaba con algunos conflictos, fundamentalmente, lo recuerdo muy bien, en los hospitales, un incidente muy grave en el año 95 en un hospital del Seguro Social en la Ciudad de México. Y es entonces cuando se crea esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
A partir de eso empiezan la recomendación para que todos los estados hagan lo mismo. Creen su propia comisión estatal, fundamentalmente con la idea de atender de manera mucho más ágil, mucho más cercana, mucho más oportuna los conflictos que se dan entre los prestadores de los servicios de salud, tanto del sector público con el sector y el sector privado, con los usuarios de los mismos. Pero hay una cuestión, doctor. ¿No se interpretaría esta acción, esta tarea cotidiana de la comisión como una agresión al sector médico? No, creo que no, porque todas las comisiones de arbitraje, y voy a empezar de alguna manera a referirme a la nuestra, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, estamos sustentados en una serie de principios o de valores que de alguna manera, digamos, pareciera en ellos que nuestra gran interés es atender a los usuarios que de alguna manera han resultado inconformes, que han resultado con algún tipo de conflicto o incluso que han resultado con algún tipo de daño a partir del servicio médico, digamos, prestado. Igual, utilizamos la palabra médico porque ese es de alguna manera con lo que se identifica. Sin embargo, lo correcto sería de cualquier servicio de salud, llámese médico, de enfermería, de psicología, de nutrición, cualquier tipo de servicio de salud. Entonces, pues, viéndolo así, parecería que atendemos más al ciudadano, al usuario del servicio de salud, que al mismo prestador de servicios de salud. Yo les digo que muchos, por ejemplo, de mis colegas de alguna manera nos dicen, a ver, oye, pero en vez de que nos defiendas, ahí es donde de alguna manera... ¿De parte de quién estás? Así es, cuando la verdad es que, lo puedo decir con toda la claridad, desafortunadamente, más del 90% de nuestros dictámenes, de nuestros laudos de arbitraje, son en favor de los usuarios de los servicios de salud. Y obviamente eso implica pues de que se encuentre algún tipo de responsabilidad, algún tipo de alguna manera de falla en la prestación del servicio y que obviamente es señalado el profesional de la salud. Pero doctor Chávez Ramírez, los colegios médicos, los colegios de enfermeras, los colegios de profesionales ya tienen algunos principios deontológicos o algún comportamiento autocontrolable. Yo quiero imaginarme que el sector público en materia de salud, que los mismos hospitales y sanatorios tienen reglas del juego para defender también o garantizar los intereses de los usuarios. ¿Es necesaria entonces una comisión de arbitraje médico? Por supuesto, yo diría que en los 20 años que la Comisión Nacional de Arbitraje, los 15 años de la CAMEJAL en Jalisco, tienen, lo único que han venido de alguna manera demostrando estadísticamente es que cada día tienen más demanda de servicios por parte de los usuarios. Esto lo digo en función de que pareciera que es absolutamente necesario, incluso igual más tarde si me da la oportunidad le platicaré hacia dónde parece que estamos evolucionando nuestros quehaceres en las comisiones de arbitraje. Y no es que no existan ni códigos deontológicos ni normatividad como son las normas oficiales mexicanas, como son, en fin, todo el marco legal para la prestación de servicios de salud. A mí me parece que hay dos grandes razones por las que nosotros seguimos siendo necesarios y cada día parece que somos más necesarios. Por un lado, la gran cantidad de servicios de salud que cada día se prestan en este país, en este estado de Jalisco. Cada día son más servicios de salud, cada día con más modalidades de la prestación de servicios, el advenimiento de nuevas tecnologías en la prestación del servicio de salud, el advenimiento de nuevas técnicas en algún tipo de padecimientos, el advenimiento de una serie de necesidades o de alguna manera gustos de la población por determinados modificaciones corporales, qué sé yo. Todo esto ha hecho de que el otro escenario, el otro gran escenario es la competitividad y obviamente la necesidad de que cada día la salud se ve como un negocio. Se ve como un negocio en el sentido
de que los profesionales y las organizaciones, sobre todo la del sector privado, pues cada día encuentran un nicho de posibilidades de ofrecer estos servicios de salud que la población demanda. También hay que decirlo, la insuficiencia de muchas instituciones públicas hace que la población busque en otras instancias esos servicios de salud que necesita, y todo esto ha hecho que de alguna manera tanto organizaciones como profesionales, me refiero a personas, en la idea de cada día prestar más servicios, cada día mejorar su oferta en innovación, en toda atracción, en todas estas cosas, haya posibilidades de cometer errores en la práctica médica. Y esto es lo que nos hace necesarios a las comisiones de arbitraje en este país. Ah, caramba, no había reflexionado en una realidad tan importante. El mundo cambia. Así Tenemos es. que cambiar todos. Cierto. Bueno, pero a mí me lleva de la mano esta reflexión al principio viejísimo y tan practicado en Guadalajara: la salud del pueblo es la suprema ley, que eso ya dejó de tener vigencia con estas tecnologías y estas nuevas realidades. Una respuesta del comisionado, en este caso la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, que ya lo explicó el doctor, tiene fundamento legal y pretende resolver problemas de hoy con actitudes y soluciones de hoy. Pausa. Importantísimo el tema de hoy, le voy a decir por qué, porque le va a abrir los ojos a muchísima gente que está creyendo que acude a un médico, entre comillas, a un tratamiento médico, entre comillas, y a una institución médica, entre comillas, a curarse de algo, y no es cierto. Esto son algunos comentarios que están llegando, que inclusive ya se acuñó una expresión, doctor: el turismo médico. ¿Cómo la Comisión de Arbitraje Médico enfrenta a esta nueva realidad? Bueno, mire usted, en este sentido, la Comisión de Arbitraje Médico tiene otra gran, digamos, función, además de atender las inconformidades y las quejas de los ciudadanos, que es el colaborar con el sector salud, tanto de nuevo público como privado, en la mejora de los servicios en cuanto a calidad y seguridad de la atención. En este nicho, este es uno de nuestros trabajos, y incluso esta es una de las líneas de desarrollo en el estado de Jalisco. Nosotros estamos inmersos en buscar cómo colaboramos con hospitales fundamentalmente privados, en la posibilidad de garantizar los niveles y los estándares de calidad y seguridad de la atención. Porque por otro lado tenemos, y este es un problema que no podemos dejar de mencionar ni de soslayar tampoco, un nicho de desafortunado de posibilidades de que se ofrezcan y se presten prácticas y terapias que yo no me atrevo a veces a ni siquiera decir que son médicas, sino que son esas llamadas prácticas y terapias alternativas que frecuentemente están muy lejos de estar sustentadas en un procedimiento científico, que están lejos de estar sustentadas en el uso de productos debidamente comprobados en su eficacia, comprobados en su daño mínimo o no daño, y que la gente acude a este tipo de terapias desde productos, le digo, sacados, no sé, de plantas o de animales o de no sé dónde, y de igual manera procedimientos inseguros, totalmente inseguros, que a veces ni siquiera son, o muchas de las veces ni siquiera son prestados por un profesional de la salud, sino por alguien que me parece que de manera no tanto audaz, sino más bien irresponsable, pone en riesgo la salud de mucha población. Esas gentes que ofrecen productos milagrosos, esas gentes que ofrecen tratamientos también de carácter milagroso, y no solamente el producto o la técnica para resolver algo, sino el lugar donde lo hacen. De verdad es preocupante a veces cómo uno encuentra en lugares verdaderamente insalubres, inapropiados, totalmente fuera de cualquier
estructura de servicios médicos donde se inyectan productos, donde se usan cremas, donde se hacen procedimientos, pues no sé cómo llamarles, pero digamos como de tipo ortopédico, de tipo traumatológico, este tipo de cosas que verdaderamente causan a veces muchísimo más daño que cualquier posibilidad de resolución de un problema de salud. Doctor Chávez Ramírez, pero si ustedes están vigilando ese tipo de prácticas, ¿qué riesgo puede tener un señor que no tiene ni título, que se está ostentando como especialista de algo y no es cierto? ¿Tienen jurisdicción sobre ese tipo de personas? No exactamente. Nosotros como comisión de arbitraje, pues en cuanto a nuestra infraestructura y en cuanto a nuestras posibilidades, estamos sujetos a recibir el aviso o la inconformidad o la controversia del ciudadano para poder nosotros de manera directa intervenir. Pero ya en la parte, digamos, de vigilancia, en la parte de reglamentación, en la parte de sanción, en este tipo de circunstancias, es la Secretaría de Salud quien debe de actuar. Ahora particularmente la COFEPRIS y en el caso de Jalisco la COPRISJAL. Nosotros inmediatamente que nos damos cuenta de alguna situación de estas, llámese de personas o de locales o de alguna manera pues de espacios físicos donde vemos estas prácticas de riesgo, nosotros inmediatamente damos notificación a la COPRISJAL, que es en este momento la instancia. Cuando nosotros... ¿Qué es la COPRISJAL? La COPRISJAL es la Comisión para la Vigilancia de Riesgos Sanitarios, que es digamos la personalidad estatal de la COFEPRIS, que a nivel federal es quien se encarga de esto. Entonces la COPRISJAL es quien tiene estos particularidades o atribuciones de vigilancia y de sanción en su momento. Cuando nosotros detrás de conocer algún tipo de estos problemas, intuimos algún delito, llámese la posibilidad de una muerte, llámese la posibilidad de un daño grave a la salud o a veces fraudes de manera notoria, nosotros igual de manera inmediata damos notificación al Ministerio Público. Entonces son estas dos instancias, COPRISJAL, cuando nosotros presumimos que el daño es por uso de un producto o qué sé yo, o bien cuando presumimos la posibilidad de un delito, es la COPRISJAL o el Ministerio Público que nosotros damos. Pero a la comisión como tal, ¿le pueden llegar casos de quejas, de denuncias de esto y cuál sería el procedimiento? Sí, Marcos, con frecuencia recibimos denuncias de este tipo. Nosotros, le digo, lo que hacemos es inmediatamente hacer esta notificación. Ni siquiera buscamos darle atención al ciudadano, porque lo único que vamos a hacer es perder tiempo, a veces perder la oportunidad de encontrar de manera inmediata a la persona o el local donde esté sucediendo esto. Entonces nosotros damos notificación de manera inmediata, independientemente de que luego enseguida a través del mismo Ministerio Público casi siempre nos solicitan el dictamen entre comillas técnico respecto a lo que pueda haber sucedido como daño a la salud. Doctor Salvador Chávez Ramírez, por favor, ¿está en aumento o va hacia atrás el turismo médico? No, está en aumento. Rapidísimamente lo puedo decir, está en aumento. Está en aumento tanto el turismo médico formal, serio, técnico y que obviamente tenemos en este país y en este estado infraestructura para ofrecer y prestar servicios con calidad y seguridad de la atención a la población extranjera, pero desafortunadamente también va en aumento el turismo de riesgo, ese turismo de salud, si le podemos llamar así, de riesgo. Esta gente que puede venir del extranjero atendiendo ofertas casi siempre falaces, en el sentido de venir a recibir tratamientos milagrosos, cirugías de alto riesgo, en espacios que los visten con obviamente atractivos turísticos, llámese hoteles o lugares donde les dan todo incluido, donde les ofrecen una semana o 10 días de entre comillas de vacaciones, incluido el procedimiento quirúrgico o el procedimiento que se les ofrezca, y que frecuentísimamente no están hechos ni en hospitales formales ni en hospitales serios. Se lo digo como ejemplo. No es muy raro encontrar en algunos lugares, y lo voy a decir con todas sus palabras, como Puerto Vallarta o localidades alrededor de Puerto Vallarta, clínicas que duran unos cuantos meses
y que obviamente cuando piensan que ya tuvieron, van a tener algún problema o ya lo tuvieron, cierran. Y no encontramos a la hora que buscamos al supuesto profesional de la salud, a la hora que encontramos a la gente que de alguna manera está involucrada en algún tipo de queja, jamás los encontramos, porque desaparecen, no dejan a veces ninguna huella, ningún rastro, y no podemos a veces darle la atención a la queja, sino notificar al sistema judicial del problema. Doctor Salvador Chávez Ramírez, titular de la Comisión de Arbitraje Médico. Hay un aspecto que está pidiendo el auditorio que aborde. Dice, doctor Chávez, la Comisión de Arbitraje, no solamente a nivel nacional, sino muy particularmente a nivel local, es una instancia que vigila el tema de donación y trasplante de órganos. Por favor, díganos qué está haciendo la Comisión de Arbitraje Médico en este campo. Donación y trasplante de órganos para orientar a la gente. Pausa. El doctor Salvador Chávez Ramírez es el titular de la Comisión de Arbitraje Médico y está tratando temas verdaderamente cotidianos y reales. Por ejemplo, está abriéndose un nicho de negocio por parte de bufetes jurídicos que hacen ya pues una práctica cotidiana, doctor, de atender a los quejosos o inconformes con una atención médica. ¿De qué se trata? Sí, yo puedo empezar a decir que desafortunadamente está sucediendo este fenómeno en nuestro país. Me parece que muchos de nosotros conocemos que en algunos otros países, particularmente en nuestro vecino de aquí del norte, en los Estados Unidos, es una práctica entre comillas común conocer de las llamadas demandas médicas millonarias, donde los grandes los conflictos médicos se atienden de manera millonaria. Para el caso nuestro, está de alguna manera empezando a crecer desafortunadamente este fenómeno. Pensar que los conflictos entre los prestadores de servicios de salud y los usuarios se deben de arreglar en el sistema judicial y pensando solo en el dinero. Este es un gran problema. Y aquí debo de decir que los perdedores somos todos. Y somos todos en función de lo siguiente. En primer lugar, el primer perdedor es el demandante o el usuario de los servicios de salud cuando piensa que mediante el sistema judicial va a resolver su problema de salud o su conflicto que haya quedado, el daño, lo que haya hecho, y que la forma de resolverlo es mediante una cantidad económica o mediante un castigo, llámese quitarle la cédula profesional, multarlo, encarcelarlo, qué sé yo, al prestador del servicio de salud. Estos procesos judiciales lo único que hacen es encarecer la resolución de ese problema, porque son procesos judiciales que por lo menos tardan entre 2-3 años en resolverse, en primer lugar. En segundo lugar, el costo promedio, y nosotros estamos trabajando en una estimación, en un proyecto de saber cuánto cuesta esto, cuánto le cuesta, hasta ahora podemos decir, digamos, a la estructura judicial y con ello al gobierno y con ello a los ciudadanos. Y el costo promedio es entre 350,000 y 400,000 pesos. Eso le cuesta al sistema judicial atender un proceso de estos en general por un problema en la práctica médica. Más lo que le cueste al usuario. Llámese traslados a los ministerios públicos, los juzgados, el pago al abogado, etcétera, etcétera, más el porcentaje con el que el abogado se queda si es que ganan alguna cantidad económica al final del juicio. Más algo mucho más grave todavía que eso, que es el estrés y el daño que se le causa, psicológico que se le causa tanto al demandante, al usuario del servicio, como al prestador del servicio. E incluso hay un problema, una patología que se llama síndrome postdemanda médica, que es todo un caso esto de cómo se ha visualizado en el mundo. Mientras que de alguna manera, si se buscara este tipo de resolución a los problemas a través de los medios alternativos de la solución de conflictos, en el sistema de justicia alternativa, o en este caso la Comisión de Arbitraje Médico, la solución se da en aproximadamente 3 meses. Nosotros tardamos en resolver una queja entre 2 y 3 meses. Al Estado, la resolución de un problema de estos le cuesta alrededor de 36,000 pesos.
es decir, el 10% de lo que le cuesta en el sistema judicial. Y el usuario, el quejoso o el demandante, no le cuesta ni un peso, ni un solo peso, nunca ni en una copia fotostática va a gastar para en un momento dado resolver su problema. Esto hace pues de alguna forma que este fenómeno desafortunadamente, de nuevo lo digo, de la llamada medicina a la defensiva o la judicialización de los conflictos médicos está empezando a ejercerse en nuestra sociedad como un problema. Los profesionales de la salud no deberían de tener necesidad ni de andar contratando en prepago pólizas de asesorías ni de defensas, si de alguna manera atendieran a esos códigos deontológicos, a esos principios y valores humanos de la prestación del servicio de salud y obviamente a cumplir con las normas oficiales de la atención. Si el profesional de la salud atendiera eso, no tiene por qué estar gastando ni en procesos judiciales, ni en pólizas, ni en asesorías jurídicas. Pero la Camejal acaba de firmar con el Poder Judicial del Estado de Jalisco un convenio en el sentido de que, hablando en términos muy coloquiales, estarían llevando los juicios orales al arbitraje médico. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, acabamos de firmar en el pasado mes de abril con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en el pasado mes de septiembre con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Lo que pasaba era lo siguiente, Marcos. En la Comisión de Arbitraje Médico se emitían los acuerdos o los convenios cuando se llegaba a un proceso de conciliación o de mediación entre las partes para resolver el conflicto. O bien se emitían los laudos de arbitraje médico que en un momento dado eran el dictamen final ante un conflicto, para la solución del conflicto. El problema era que estos dos, productos jurídicos no tenían la validez, inmediata en el sistema judicial. Para que estos fueran registrados por un juez, tenía que de alguna manera abrirse un proceso judicial mucho más corto que el tradicional, pero igual un tanto, no estoy seguro, pero probablemente alrededor de 1 año, 10 meses, 1 año duraba este proceso, siempre y cuando hubiera esa voluntad de las dos partes. Pero en el momento en que alguna de las partes no tuviera esa voluntad, estallaba como el proceso tradicional. Ahora con este convenio, la Comisión de Arbitraje Médico tiene dos novedades. La primera es que es reconocida como la instancia especializada en la atención de conflictos de la práctica médica o de los servicios de salud dentro del sistema estatal de justicia. De tal manera que ahora los jueces o los ministerios públicos o el mismo Instituto de Justicia, ante estos problemas de la usuarios y prestadores de servicios de salud, pues por lo menos nos piden nuestra opinión o nos remiten obviamente el conflicto para que sea tratado y buscar la solución en las instalaciones de la Camejal. Y la otra gran novedad de esto es que ahora esos convenios o esos acuerdos a los que lleguen las partes o esos laudos de arbitraje son validados por el Instituto de Justicia Alternativa, que es el órgano judicialmente con la atribución esta, son validados por ellos e inmediatamente registrados ante un juzgado, y esto representa llevarlos al nivel de sentencia ejecutoriada. Es decir, por esa causa ya no puede establecerse ningún otro proceso judicial. Es como si hubiera sido un juicio tradicional que les hubiera durado 3 o 4 años. Importante, pero ahora hay un comentario, una pregunta, dice, bueno, a ver, ¿cómo interviene o cómo trata en la Comisión de Arbitraje Médico casos como este? Dice, hay tratamientos excesivos o diagnósticos fallidos en instituciones serias y por parte de doctores con cédula profesional. Ahí, ¿cuál es la reacción? El procedimiento es el siguiente. El usuario va e interpone su queja. Nosotros le llamamos queja médica, este es el concepto con el que lo manejamos, pero lo más, lo más semejante a esto es como si fuese una demanda. Nosotros en el momento en que el usuario va y pone su queja médica, obviamente le explicamos cuál es el proceso de atención de la queja médica, abrimos un expediente que tiene un registro único con una numeralia, etcétera, etcétera. El quejoso debe de, con su puño y letra hasta donde sea posible, describir cuál es el motivo de su queja y obviamente lo que pretende para restituir el daño que él piense que se ocasionó, y a partir de ahí nosotros abrimos un proceso de investigación.
El proceso de investigación consiste en que con los datos que nos presta el usuario, nosotros buscamos al prestador de servicios de salud, llámese institución pública o privada o persona, si es señalada una persona. Nosotros lo buscamos, le notificamos la queja y le solicitamos tanto al quejoso como al prestador del servicio todas las evidencias fundamentalmente documentales que existen en torno al problema. Expediente clínico, estudios, recetas, qué sé yo, todo lo que en un momento dado sea eso. Cuando son instituciones, pues casi siempre son los representantes legales quienes la atienden esto, llámese el director o llámese el representante legal, un abogado, lo que sea. Cuando son instituciones privadas, pues generalmente es el prestador, la persona que prestó el servicio quien la atiende. Lo que nosotros hacemos es juntar todas esas evidencias documentales. Se hace un análisis, debo decirles que el servicio siempre se presta en un equipo conformado por 2 personas, un abogado y un médico. Invariablemente, cualquier queja es atendido por estas 2 personas. Digo, un médico en el caso de que la mayoría son quejas médicas, pero si son quejas odontológicas, es un odontólogo quien las atiende, si es de psicología, es una psicóloga quien atiende, etcétera, pero siempre con un abogado, porque es el profesional de la salud quien de alguna manera hace el análisis del evento de salud y es el abogado quien le da la estructura jurídica al expediente y al caso. Cuando nosotros somos rebasados, que no es muy frecuente esto por la gran cantidad de especialidades médicas, de técnicas, de productos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos una especie de catálogo, diría yo, aunque no es esa la palabra, pero una especie de catálogo que cada colegio médico nos proporciona de expertos. De tal manera que nosotros lo que hacemos es pedir la opinión de expertos cuando nosotros nos vemos rebasados. Estas opiniones siempre son el servicio social profesional que los especialistas prestan para este caso, es decir, gratuito. Y lo que hacemos es, como nosotros le llamamos, confidencializar el expediente, es decir, quitar todos los datos personales, nombre, edades, domicilios, tanto del quejoso como del prestador de servicios de salud, y ellos nos emiten una opinión, digamos, como nosotros le llamamos, o en la investigación se llama en doble ciego. Ellos no saben con quién están en un momento dado, de quién se está tratando el caso. Y así es como nosotros integramos, digamos, la visión y le proponemos tanto al quejoso como al prestador de servicios cuáles son las alternativas de solución al problema. ¿Cuánto tiempo se lleva esto? En aproximadamente 6 semanas. 6 semanas. Físicamente, ¿a dónde acude el quejoso? El quejoso acude a las oficinas, preferentemente a las oficinas de la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Dónde están? Están en la calle Carlos F. de Landeros, número 163, casi esquina con Avenida México, entre Avenida México y Reforma. Estamos casi en la esquina. Para ser más digamos, orientadores, estamos a 1 cuadra de la Avenida Pérez Verdía y a 2 cuadras al oriente de la Avenida López Mateos. Esto es aquí en Guadalajara. A partir del pasado mes de septiembre del año 2014, abrimos 2 nuevas oficinas. Una en Puerto Vallarta, en la Unidad Regional de Servicios Estatales, o la UNIRSE, como se conoce en estas ciudades, que está en el fraccionamiento fluvial, en la Avenida Grandes Lagos, en Puerto Vallarta. Ahí atendemos. Ya no necesita la gente venir hasta Guadalajara para poner su queja. Ahí pone su queja y ahí vamos nosotros a atenderlo. Y la otra oficina que abrimos fue en Lagos de Moreno, también en la UNIRSE de Lagos de Moreno. Entonces nosotros vamos a atender a la gente ya una vez que conocemos y registramos su queja. Bueno, pues hay muchísimos comentarios y preguntas del auditorio, pero vamos a hacerlo. Perdón que ni siquiera dije yo los teléfonos de la cabina. Son 31 22 4200, 31 22 4266. El WhatsApp es el 33 18 80 76 41 y @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Caramba, qué complejo es este tema, ¿eh? De veras, doctor Chávez Ramírez. Hay un caso que está llegando a través de WhatsApp y dice así: mi hermana falleció después de haber dado a luz. Quisiera saber
¿qué me puede decir? ¿Qué orientación me puede dar en este problema? Ella fue en Atotonilco y después tuvo un sangrado. La llevaron al hospital particular donde la atendieron y el doctor no quiso hacer nada. Se la llevaron a Guadalajara al ISSSTE y en el acta de defunción solo se dice que falleció a causa de un, bueno, lo voy a leer ahí, como dice aquí, povolémico placenta creta y postquirúrgico histerectomía subtotal. Perdón. Sí, bueno, aquí habría que, con esto que nos dice, pareciera que tiene un sentido, digamos, lógico la fatalidad esta. Primero porque la placenta creta es un trastorno en la formación de la placenta, esta se endurece y se despega de la pared del útero, generalmente en el momento del parto, durante el trabajo del parto, y eso hace que la pared del útero, de la matriz, pues sangre mucho, porque se despega prácticamente la placenta sin darle oportunidad a veces a quien lo está atendiendo de darse cuenta de ello, y ahí se pierde una gran cantidad de sangre, que es lo que lleva al choque hipovolémico. El choque hipovolémico no es otra cosa más que perder mucha sangre y obviamente con esto todos los daños y trastornos que se causan. Esto probablemente haya sido más o menos la historia, obviamente con los pocos datos que se da. Y en esto habría que investigar si hubo algún error en este proceso de la atención. Probablemente puede haber habido posibilidades de que se hayan dado cuenta el obstetra con tiempo de esto. Pero esta parte de haberle negado el servicio sería tal vez lo que en este momento a mí me llama la atención. ¿Cómo fue que se le atendió y luego después se le negó el servicio? En esto es donde pudiera haber tal vez algún indicio de que pueda haber sucedido algo con esa poca información. Que se acerque. Así es. Bien, estaríamos con mucho gusto atendiéndolos. ¿Cuántas quejas ha conocido la comisión en el último año? En lo que llevamos de este año, llevamos aproximadamente 250 quejas atendidas, es decir, procedimientos que los atendemos como queja, que decía ya con un expediente y todo lo demás. Además de todos los servicios de gestión que hacemos, frecuentemente, Marcos, y esto es importante decírselo a la gente, nos muestra la inconformidad y son cosas que se puedan solucionar. Debo de reconocer la buena voluntad de casi todas las instituciones públicas de salud, IMSS, la Secretaría de Salud, el ISSSTE y de muchísimos hospitales privados, que a veces con una llamada telefónica, con un correo electrónico, con una carta, se resuelven los problemas sin que lleguen a ser un conflicto. ¿Qué porcentaje? Yo diría que por lo menos 4 de cada 10 de estos casos los podemos resolver con lo que llamamos una gestión o una asesoría. Y los demás, obviamente, pues ya son los procedimientos de quejas. ¿Qué tipo de sanciones derivan de una investigación? La comisión de arbitraje no sanciona, no es una instancia sancionadora, es una instancia que busca a través de la mediación la resolución del conflicto, como nosotros llamamos la mediación. Hay una cosa que le llamamos modelo mexicano de arbitraje médico, que son las técnicas de intervención que nosotros usamos de conciliación para llegar a un acuerdo, privilegiando siempre la restitución del daño a la salud que se pueda haber ocasionado. Entonces, cuando nosotros encontramos algún tipo de delito que implique una sanción, como decía hace un momento, o lo notificamos a la COPRISJAL, en este caso a la Secretaría de Salud antes, que son quienes tienen la atribución de sancionar, o bien, si suponemos un delito, al Ministerio Público. Doctor Chávez Ramírez, ¿ha evolucionado la cultura de la denuncia y la cultura de aceptar responsabilidades por parte de los responsables? Por supuesto. Yo les diría que es notorio la cultura de la queja y de la denuncia en nuestra sociedad, que cómo ha venido creciendo. La gente cada día sabe más de salud. Por los medios de comunicación, por el internet, por lo que sea, la gente cada día sabe más de salud, de tal manera que me platican del fenómeno que a veces se da, sobre todo en la parte privada, que la gente llega ya con un diagnóstico hecho porque lo vio en el internet o porque alguien se lo dijo, y frecuentemente llega ya pidiéndole al médico el producto que quiere que le dé, porque le fue muy bien a alguien que conoce o porque dice el internet que eso es lo mejor que hay. Este tipo de conocimiento, por supuesto, que igual se reditúa en una exigencia del servicio, y cuando la gente no ve, digamos, satisfechas sus expectativas en la exigencia, viene la queja o viene la denuncia. Y por otro lado, efectivamente, los profesionales de la salud
y afortunadamente creo, están en una etapa de darse cuenta de que deben de hacer dos cosas. Uno, buscar todos los elementos legales, llámese en la norma oficial mexicana, con un expediente clínico completo, con un consentimiento informado, que el profesional le diga a la persona qué tiene, qué le va a hacer y cuáles son los posibles riesgos por lo menos, y que la gente le firme de enterado. Este consentimiento informado es la mejor, entre comillas, aunque creo que no es la palabra más adecuada, defensa del profesional de la salud ante una queja o ante una demanda. El decirles, mire, yo a usted le dije qué tenía, qué le iba a hacer y cuáles eran los posibles riesgos. Entonces me parece que también el conocimiento, la conciencia, digamos, y obviamente la mejor práctica médica en los profesionales de la salud cada día es mejor. Doctor Salvador Chávez Ramírez, ¿ha perdido muchos amigos desde que es titular de la comisión? Desafortunadamente sí, porque a nosotros nos rigen dos valores. Yo por fortuna, entre comillas, estoy más allá del bien y del mal porque no tengo práctica médica desde hace muchos años. Mi posibilidad profesional me ha llevado a jubilarme pronto, creo. Entonces que a veces los principios de imparcialidad sobre todo y de equidad, cómo no, me han hecho sufrir reclamos desafortunados para muchos amigos que quiero y estimo. Conducto para que se informe más la gente ante la comisión. La comisión de arbitraje, además de los domicilios que ya les decía en Guadalajara, en Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta, tiene una página que es www.camejal.jalisco.gov.mx. Ahí están todos los servicios que nosotros prestamos y obviamente la forma de contactarnos, incluso la posibilidad de poner una queja de manera electrónica, que nosotros a partir de eso le damos seguimiento y ya buscamos de alguna manera atender a la persona con una cita, con una hora y no hacerlos esperar. Doctor Salvador Chávez Ramírez, gracias. Como titular de la Comisión de Arbitraje Médico nos orientó. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Marcos, y a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias. Bien, pásela bien, vámonos a Canal Continental de Noticias.